viaje en el tiempo por los mares del mundo. Hola, aventureros. Hoy nos vamos a embarcar en un desafío muy especial. No vamos a escalar una montaña, ni a explorar una selva perdida. Esta vez, nuestro vehículo será la imaginación, nuestro destino, el pasado. Vamos a hacer un viaje increíble a través del tiempo, para descubrir cómo los barcos que surcan los océanos se han transformado. Es una historia fascinante, llena de ingenio, sueños y, cómo no, mucha aventura. Prepárense porque vamos a zarpar hacia épocas que ni se imaginan. Verán cómo un simple trozo de madera se convirtió en las ciudades flotantes que conocemos hoy. ¿Están listos? Pues vamos allá. Esto no es un viaje cualquiera, es un viaje visual, una expedición para entender el espíritu humano. Desde el principio, el ser humano ha mirado al horizonte del mar y se ha preguntado qué hay más allá. Esa curiosidad es el motor de toda gran aventura. Imaginen por un momento que estamos en una máquina del tiempo. Con solo pulsar un botón, podemos transportarnos a cualquier época de la historia de la navegación. Primero, un mundo donde el océano era un monstruo temible. Y finalmente, el presente, con parques de atracciones flotantes que desafían lo posible. Es una historia que nos habla de nosotros. Vamos a por ello. Nuestro viaje en el tiempo comienza muy atrás. Imaginen un mundo sin mapas detallados, sin GPS, sin previsiones meteorológicas. El mar era un gran desconocido, un abismo azul lleno de misterios y peligros reales e imaginarios. Los primeros barcos eran poco más que cáscaras de nuez hechas de madera, impulsadas por la fuerza de los brazos, remando por la simple voluntad del viento en una vela rudimentaria. Viajar por mar no era un placer. Amigos, era una necesidad y un acto de valentía extrema. Era un verdadero desafío extremo en cada travesía. ¿Y por qué se lanzaban a esa aventura tan arriesgada? La motivación era la supervivencia y el progreso. El comercio era una de las grandes razones. Necesitaban llevar mercancías de un lugar a otro. Especias, sedas, metales. Imaginen la odisea. Semanas o meses en el mar con comida limitada, agua que se estropeaba y la constante amenaza de una tormenta que podía hundirlos en minutos. También estaba el espíritu de la exploración, las ganas de descubrir qué había más allá del horizonte. Hombres valientes como los vikingos, los fenicios se adentraron en aguas desconocidas, trazando las primeras rutas del mundo. Eran verdaderos héroes anónimos que, sin saberlo, estaban sentando las bases de todo lo que vendría después. Ahora demos un salto en nuestra máquina del tiempo. Estamos en el siglo XIX. La revolución industrial está en pleno apogeo, y con ella llega una invención que lo cambiará todo para siempre: el motor de vapor. De repente, los barcos ya no dependían del capricho del viento. Podían trazar rutas fijas y mantener horarios predecibles. Esto fue una revolución para el transporte de mercancías y, sobre todo, para el de personas. Los barcos de vapor comenzaron a cruzar el Atlántico, llevando a miles de emigrantes en busca de una nueva vida en América. El viaje seguía siendo duro para la mayoría, pero era más rápido y seguro que nunca. Fue en este contexto de cambio que a alguien se le ocurrió una idea genial, una idea que lo transformaría todo. ¿Y si el viaje en barco no fuera solo un medio para llegar a un destino? ¿Y si el propio viaje pudiera ser el destino? Ahí está la clave, amigos. En 1844, la compañía P&O, Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, empezó a anunciar viajes turísticos por el Mediterráneo. Llevaban a pasajeros a lugares exóticos como Gibraltar, Malta y Atenas. Había nacido el concepto de crucero. Ya no se trataba solo de ir del punto A al punto B, sino de disfrutar del trayecto, de descubrir lugares y de vivir una experiencia única. Estos primeros cruceros eran, por supuesto, un lujo reservado para unos pocos. Y estaba a punto de crecer hasta convertirse en algo gigantesco, algo que cambiaría la forma en que millones de personas verían el mundo. Bienvenidos a principios del siglo XX, aventureros. Esta es la llamada Edad de Oro de los transatlánticos. Nuestra máquina del tiempo nos deja en una época de optimismo y de fe ciega en la tecnología. Las compañías navieras competían ferozmente, no solo por la velocidad, sino por el lujo. Construían auténticos palacios flotantes, grandes escalinatas de madera, talladas salones de baile con lámparas de araña de cristal, bibliotecas con paredes forradas de cuero, piscinas interiores, gimnasios. Era algo nunca visto. Viajar en primera clase en uno de estos barcos era la máxima expresión del glamour y la opulencia. Estos barcos eran un microcosmos de la sociedad de la época,
con una división de clases muy marcada. En las cubiertas superiores, la primera clase disfrutaba de suites con baños privados, cenas de gala con orquestas en vivo y todo tipo de comodidades. Un poco más abajo, la segunda clase tenía un confort considerable, con buenos camarotes y zonas comunes elegantes. En las profundidades del barco, en tercera clase, viajaban miles de personas con menos recursos, con la esperanza de una vida mejor al otro lado del océano. El viaje en sí era todo un acontecimiento social para la gente adinerada. Durante los 5 o 6 días que duraba la travesía del Atlántico, la vida a bordo era un desfile de moda y etiqueta. Paseando por cubierta jugando a juegos como el tejo o las cartas socializando por las noches, vestirse con las mejores galas para la cena seguida de bailes y conciertos. Para muchos, el viaje era más importante que el destino. Ver y ser visto hacer negocios, encontrar pareja entre las familias más influyentes del mundo, era el puro espectáculo del lujo. Representaban la confianza del ser humano en su capacidad para dominar la naturaleza y para crear belleza y confort en medio del océano. Y así llegamos a un momento que, bueno, todos conocen, un punto de inflexión en esta historia, el RMS Titanic. Era la joya de la corona de la White Star Line, el barco más grande y lujoso jamás construido hasta la fecha. Se le llamaba el Insumergible, un apodo que reflejaba la arrogancia de una época que creía haber conquistado el mar. Su viaje inaugural en abril de 1912 desde Southampton a Nueva York era el evento del año. A bordo viajaban algunas de las personas más ricas del mundo, junto a cientos de emigrantes que soñaban con una nueva vida. Era el símbolo definitivo del progreso y el lujo. Pero todos conocemos la tragedia. En la noche del 14 de abril, en las gélidas aguas del Atlántico Norte, el gigante chocó contra un iceberg. El barco que se creía indestructible comenzó a hundirse. El desastre reveló una serie de fallos terribles. El más grave de todos: no había botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y la tripulación. La soberbia había llevado a pensar que no serían necesarios. La evacuación fue caótica. En pocas horas, más de 1.500 personas perdieron la vida en una de las peores tragedias marítimas de la historia en tiempos de paz. El sueño se había convertido en una pesadilla helada. El hundimiento del Titanic fue un golpe brutal a la confianza de la sociedad en la tecnología. Fue una lección de humildad. La naturaleza siempre tiene la última palabra. La tragedia tuvo consecuencias inmediatas y duraderas. A partir de entonces, las leyes de seguridad marítima se volvieron mucho más estrictas. La seguridad, por fin, se puso por delante del lujo y la velocidad. Después de las 2 guerras mundiales, el mundo cambió de nuevo. Y con él, la forma de viajar. La aparición de los aviones comerciales en los años 50 y 60 supuso un duro golpe para los transatlánticos. ¿Para qué pasar 5 días en un barco si podías cruzar el Atlántico en unas pocas horas? Parecía el fin de los grandes viajes por mar. Muchas compañías navieras quebraron o retiraron sus barcos legendarios. Pero, cuando un camino se cierra, se abre otro nuevo. El espíritu del crucero estaba a punto de reinventarse. Algunos empresarios visionarios se dieron cuenta. La gente seguía amando el mar. Seguían soñando con unas vacaciones en un barco. Pero buscaban algo diferente. Disfrutar de aguas cálidas y soleadas como el Caribe. Empezaron a adaptar viejos transatlánticos y a construir barcos nuevos, más pequeños y enfocados en el placer. El objetivo ya no era el transporte, sino el turismo puro y duro. El crucero moderno había nacido. La democratización del crucero hizo estas vacaciones accesibles. Ya no era un lujo exclusivo de millonarios. La clase media podía permitirse una semana con todo incluido: alojamiento, comida, entretenimiento. Fue una auténtica revolución. Compañías como Norwegian Cruise Line, Royal Caribbean, Carnival Cruise Line lideraron el cambio, ofreciendo un ambiente más informal y divertido. La aventura se había puesto al alcance de todos. Y así, amigos, llegamos a la actualidad. Abróchense los cinturones porque esto es alucinante. Si aquellos primeros marineros de los barcos de madera pudieran ver los cruceros de hoy, pensarían que son de otro planeta. Los barcos actuales son auténticas ciudades flotantes, obras maestras de la ingeniería que desafían la imaginación. Hablamos de barcos que pueden llevar a más de 6.000 pasajeros, 2.000 tripulantes. Son tan largos como 3 campos de fútbol, tan altos como un edificio de 20 pisos. Es una locura. Mover estos gigantes por el océano es un desafío tecnológico increíble.
La tecnología a bordo es simplemente espectacular. Sistemas de estabilización avanzados que hacen que apenas se note el movimiento, incluso en mares agitados. Esto ha acabado con el miedo al mareo para mucha gente. Navegación con GPS y radares ultraprecisos, y la seguridad como máxima prioridad. Protocolos y equipos fruto de más de un siglo de lecciones. La sostenibilidad es un reto fundamental. Combustibles más limpios como gas natural licuado, GNL. Sistemas avanzados para reciclar el agua. Gestión moderna de residuos. Oferta de entretenimiento y experiencias a bordo. No solo hoteles flotantes, son destinos en sí mismos. Compiten por las atracciones más increíbles. Parques temáticos en el mar. Cada miembro de la familia, niños, abuelos, encuentre algo que le apasione. La innovación no tiene límites. Y así, nuestro increíble viaje en el tiempo llega a su fin. Hemos visto cómo pasamos de barcos de madera movidos por el viento a estas ciudades flotantes que parecen de ciencia ficción. La pregunta ahora es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo desafío? El futuro de los cruceros, amigos, es tan emocionante como su pasado. Una de las grandes misiones será la sostenibilidad. La industria está trabajando a toda máquina para crear barcos con cero emisiones, utilizando nuevas fuentes de energía como el hidrógeno o las pilas de combustible. Diseñando cascos más eficientes para reducir el impacto en los océanos que tanto amamos. También veremos una evolución en las experiencias. Los cruceros ya no se centrarán solo en el sol, la playa. Se están convirtiendo en plataformas para la aventura y la exploración. Cruceros de expedición a lugares remotos. Antártida, Ártico. Barcos diseñados para romper el hielo. Expertos a bordo. Biólogos, geólogos a bordo. El futuro ofrecerá viajes más personalizados, más auténticos, que nos conecten con la naturaleza y la cultura de los lugares que visitamos. La tecnología seguirá sorprendiendo. Cúpulas de observación submarinas para ver el fondo marino. Experiencias de realidad virtual que nos permitan visitar lugares históricos mientras navegamos hacia ellos.